Pues, considerando lo solicitado, voy a hacer el breve repaso respecto de el cálculo de la presión del agua bajo condiciones de flujo, conceptos correspondientes al curso de geotecnia y que acá los estábamos aplicando evidentemente para la condición de flujo cuando claramente haya un desbalance de energía en una estructura de contención. Que el caso más habitual en el que esto se hace presente pues son los tablestacados, porque son obras que regularmente van a tener instalación en zonas costeras y que posiblemente van a tener justamente ese desbalance de energía por producto del tránsito que hace el agua. En los otros muros de contención no es que no pueda existir desbalance de energía, sino que buscamos, si se permite, el generar unas condiciones de drenaje para que no hayan incrementos de presión de poros, como es el caso de una estructura de contención donde instalamos barbacanas, drenes y demás para que no haya acumulación de energía en la parte trasera del muro. Es decir, reducimos la energía al máximo del agua, por lo que por eso en la mayoría de los muros convencionales no ponemos el agua, no porque no pueda estar presente, sino porque si estuviese presente, hacemos toda clase de instalación de obras complementarias de drenaje para evitar o para mitigar la presión de poros que se genera. En las estructuras que son sumergidas y que la presencia del agua está claramente eh, generando una condición de empuje, que lo vimos en detalle, que son estos tablestacados, las ataguías o los canales que se generen, entonces vamos a tener una condición de flujo que yo sé que lo he mencionado varias veces y bien majaderamente voy a insistir, no es una simplificación válida el considerarlo hidrostático porque no es hidrostático, o sea, no es un tema de simplificaciones, es que el problema es otra cosa. O sea, si tengo una condición de flujo, pues hay flujo y tengo que analizarlo con el flujo. Cuando decimos, no voy a simplificar esto, es que estas simplificaciones, sabiendo que tienen una resolución concreta, matemática y simple, pues no tiene sentido hacer una consideración simplificatoria de algo que tiene una solución matemática también muy simple, porque es una suma o una resta de una presión, nada más que eso. Si fuera que yo tengo que resolver un problema de una manera muy sofisticada, pues ahí posiblemente valdría la pena hacer una simplificación, pero las variables no son ninguna variable complementaria, entonces no tiene mucho sentido hacer esa simplificación. Claramente en una tablestaca el problema es bidimensional, pero como nosotros estamos diseñando a partir de la presión que llega a la tablestaca, inmediatamente pegada al borde de la tablestaca o de la estructura de contención, justo en el borde, que es donde calculamos los incrementos de esfuerzo del suelo, así como los del agua, justo en el borde se genera una condición de flujo muy cercana a unidireccional. Entonces, los escenarios de flujo unidireccionales los veían ustedes a partir de los permeámetros, que no es otra cosa que hacer pasar una cantidad de agua por un dominio que tiene suelo y evidentemente agua, ¿ya? Que son estos canales, como estos que vemos acá en la imagen, donde ponemos a saturar esta muestra completamente. Y entonces, en este escenario, pues lo que vamos a tener es que en un punto determinado del suelo, si tengo la condición de gradiente hidráulico cero, es decir, el agua llegó o pudo llegar a su posición original, la misma que tengo en el aguas arriba, igual en el aguas abajo, es decir, se equilibró completamente la pérdida, pues mi problema es completamente estático y el agua, pues finalmente sería la presión del agua por su correspondiente altura. Es un poco lo que me preguntaban hace un ratito, ¿qué pasa con el agua que está por encima? Bueno, el agua que está por encima siempre va a ser hidrostática, pues esto siempre va a tener la presión del agua, pero acá en este caso en particular, donde no hay pérdida de energía, el agua está en este nivel a igual punto que en este nivel, entonces toda el agua es hidrostática. ¿Cierto? Entonces lo que hacemos ahí es calcular la presión de poros como el gamma del agua por la altura y se acabó, porque mi problema lo resolví geostáticamente e hidrostáticamente. Por eso el esfuerzo efectivo se calcula entonces siguiendo la misma secuencia con una presión de poros calculada en condición completamente hidrostática. Eso en la realidad no se produce 100% porque hay una cantidad de pérdida, pese a que es posible que dependiendo de la permeabilidad del suelo, durante un tiempo
importante, se genere un equilibrio y se alcance esta condición. Pero el paso del agua por el suelo inevitablemente va a generar una pérdida de energía, por lo que en la mayoría de los casos debiese de haber un desbalance acá. Entonces, las condiciones de flujo que se nos pueden llegar a dar serían dos condiciones de flujo, que son la condición obviamente ascendente y la condición de flujo descendente, que lo tenemos en la tabla estaca particularmente en el aguas arriba y en el aguas abajo. Entonces, siguiendo la formulación del permeámetro, que entre otras cosas hacemos la formulación del permeámetro con la tabla estaca, porque el permeámetro es una condición de flujo unidireccional. Por eso es que se hace la resolución mediante esta ecuación. Y estamos suponiendo que justo en el borde de la tabla estaca tengo una condición de flujo unidireccional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en este permeámetro donde el agua está fluyendo en esta dirección? Pues que justo en el borde del suelo, pues lo que tenemos que la presión del agua es gamma del agua por el H hidrostático. Pero acá en este lado, pues no puede ser esta altura como tal, no puede ser esta altura, porque aquí ya el agua genera una pérdida. Pero sí sabemos, por leyes de continuidad y de mecánica de fluidos, que la presión en este punto, pues debiese ser igual a la presión en este punto, ¿ya? Entonces, si perdón, me fui acá. Si la presión en este punto es igual a en este punto, entonces la presión del agua pues viene siendo el gamma del agua por el HW por el más el L menos esta pérdida total que hubo acá. Entonces aquí tengo la presión de poros en este punto. Lo que ocurrió entre este punto y este punto es la pérdida de energía que se linealiza a partir de la fórmula de la ley de Darcy que establece una pérdida lineal de la energía. Independiente de la matemática que hay acá, esto no es otra cosa que una interpolación de lo que ocurrió entre el punto de entrada y el punto de salida, teniendo conocido la entrada y la salida. Cuando resuelvo esta interpretación geométrica de la posición de estos puntos, me doy cuenta que la presión de poros es lo que antes teníamos estático, porque ustedes se fijan acá es gamma del agua, HW más Z, que era lo que teníamos antes, menos un cierto factor. Y ese factor depende evidentemente del gamma del agua, de la posición, todo va a depender siempre del Z, de la posición en la que estamos, y del parámetro principal, que es la pérdida total de energía, es decir, el I. El gradiente hidráulico es la pérdida total de energía dividido la distancia en la que se produjo la pérdida. Si yo tengo una pérdida de delta L, esta pérdida de energía la hice transitando L cantidad de suelo. Entonces, eso es el gradiente hidráulico. Teniendo claro esto, me doy cuenta que la presión de poros es lo que tenía hidroestático, en este caso de flujo descendente, menos un factor. Menos un factor. Es decir, en toda la condición de flujo descendente, el empuje del agua es menor que el empuje estático del agua. El empuje hidrodinámico del agua es menor que el empuje hidrostático, porque estoy restando una cantidad. Y aquí las variables son gradiente hidráulico, que es lo que acabo de mencionar, pérdida de energía total dividido la distancia que recorre el agua para generarse esa pérdida, y la posición del punto que estemos analizando. El Z obviamente es la posición del punto que estamos analizando. En términos del esfuerzo del suelo, pues evidentemente el esfuerzo pues, va a ser el esfuerzo del suelo más el peso, más el esfuerzo del que pone el agua, ¿no? Para el esfuerzo total. Esto en condición de flujo descendente. En condición de flujo ascendente, que sería, digamos, en la zona que llamábamos hace un ratito pasiva, en la zona pasiva de la tabla estaca, hablando específicamente de la tabla estaca, lo que vamos a tener es que el agua bajó por acá y en algún momento tiene que subir por este suelo, ¿no? Entonces, la relación matemática viene siendo la misma. ¿Cuánto es la presión acá? ¿Cuánto es la presión en el punto de abajo? Que también es toda esta columna de suelo, de agua, perdón. Hago la extrapolación y en este caso me doy cuenta que la ecuación es la misma hidrostática, la que ya habíamos visto hidrostática, la misma de antes, esta. Ahora, en lugar del menos que tenemos descendente, más el mismo factor.
gamma del agua, que obviamente es factor común, pues porque estamos calculando presión del agua, por el Z, que también tiene que estar presente porque es el punto de análisis, y lo único extra es el gradiente hidráulico, vuelvo, insisto, pérdida de energía total, dividido la distancia en la que se produjo esa pérdida de energía. Y en condición de flujo ascendente, lo que ocurre con la presión de poros es que aumenta la presión de poros y por lo tanto disminuye el esfuerzo efectivo. Entonces, en condición de flujo descendente, hay una mayoración de la presión de poros. En condición de flujo descendente, perdón, hay una minoración de la presión de poros respecto de lo hidrostático y una mayoración en flujo ascendente respecto de lo hidrostático. Eso es básicamente lo que se realiza allí. Entonces, siempre se toma como referencia o siempre presentaba yo esto de esta manera, digamos, segmentada, mostrando que es lo estático más algo o menos algo, justamente para que se nos quede este más o menos I por Z, porque pues finalmente esto es gamma del agua, todo factor común, y más o menos I por Z, que me da cuánto es la energía en un cierto punto. Y de hecho, teniendo esto claro, se responde un poco también lo que también me han consultado, ¿qué pasa con el agua que está por encima del suelo? Pues, ¿qué pasa con el agua por encima del suelo? Pues que se calcula igual que siempre, gamma del agua por el H directamente, porque aquí no hay suelo. Todo lo que está por encima que no tenga suelo, pues se calcula como siempre lo hemos hecho a nivel de mecánica de fluidos. Es lo que está entre lo que está con suelo y agua, lo que finalmente tiene esta consideración de un más o menos. Esta condición de análisis es válido para todos los casos. No, es un válido para el caso donde yo estoy considerando que justo en el borde de la tabla estaca se genera una condición unidireccional de flujo. Si mi problema es bidireccional, si yo tengo una condición de flujo bidireccional, pues debo de recurrir a otras cosas, ¿no? A otros tipos de modelos como estos casos. Y por ejemplo, yo en este tablestacado que tengo acá de ejemplo, tengo que calcular la presión de poros por acá, por algo en particular, pues evidentemente. Ya, tuvimos acá un pequeño corte, pero continúo. Si tengo que eventualmente hacer un análisis fuera del borde de la tabla estaca, pues necesitaría hacer una condición bidireccional usando redes de flujo, usando algún análisis complementario, pero en nuestro caso deberíamos de considerar acá en el borde solamente por lo que el análisis de flujo unidireccional con esa ecuación es válido y es una buena, es que más que un buen cálculo, el cálculo es la resolución matemática directamente de la ley de Darcy en una condición de flujo ascendente y descendente, o sea, es tan simple como en formulación como eso. En un tablestacado, que es este caso, aprovechando este esquema, vuelvo, insisto, estos son las diapositivas del curso de geotecnia, uno dice, bueno, ¿qué necesita uno para resolver este problema? Y eso va a depender de lo que nosotros estemos analizando. Particularmente, y no entramos en eso en el detalle, la condición de flujo ascendente, al generar un aumento de la presión de poros, pues nos puede generar una pérdida importante de material si es que eventualmente hay arrastre, si el gradiente hidráulico es muy alto. Entonces, claro, se puede eventualmente generar fallas de piping o fallas por reducción del esfuerzo efectivo que nos detona pues una serie de problemas, ¿no? Que nosotros, particularmente en nuestro caso, estamos centrados en el diseño de la estructura de contención como tal, bajo la premisa de que el problema de piping pues no está. Ahora, con respecto de los parámetros del terreno, si ustedes, siguiendo un poco la pregunta que me hacían respecto del diseño, que quizá la centré también en los muros convencionales, si a uno le pidieran diseñar una estructura de contención de ese estilo, la variable principalmente, y por eso es muy importante uno tener claro algo que traté por lo menos de explicar, y era cómo funcionan los muros. Si yo voy a hacer funcionar esta tabla estaca en voladizo, es decir, solamente por empotramiento, mi variable de diseño es el D, o sea, ese empotramiento, la ficha que llamamos, esa es la variable de diseño directamente, ¿cierto? Es cuánto, se me fue la red de flujo, que no aplica en este caso, pero eh, cuánto es el D, cuánto es este enterramiento para garantizar un factor de seguridad estático y dinámico de tanto.
Y si la tabla estaca no está en voladizo, que nosotros no nos centramos en el diseño de esta condición en el curso, pero si no está en voladizo y está empotrado un tanto y un anclaje adicional, entonces necesitamos la fuerza en el anclaje y el empotramiento. Entonces siempre la variable se identifica cuando tenemos claridad respecto del comportamiento de la estructura de contención. En un muro de gravedad, sabemos que es de gravedad, funciona por fricción en la base. Por lo tanto, mucho de nuestro diseño está absolutamente condicionado al ancho de la base. Esa es casi nuestra única variable del problema. ¿Cuánto es lo ancho que yo debo poner para evitar que tenga una falla por gravedad? Porque está funcionando de esa manera. En unas estructuras discontinuas que también vimos, nuestra variable de diseño es la separación entre los elementos de contención, porque dijimos que no podíamos tenerlo muy separado, y los anclajes o la carga que va a tener los anclajes. Esas son nuestras variables de diseño. Entonces, cuando tengo claridad respecto de cómo funciona lo que estoy buscando diseñar, las variables de diseño como tal salen claramente definidas, porque sé cómo está operando el sistema. Por eso, cuando describimos los diferentes sistemas de ingeniería civil, no buscamos simplemente hacer una descripción genérica para tener cultura general profesional al respecto, sino para poder identificar cómo opera lo que estamos buscando posteriormente diseñar y tener los elementos para claramente entregar el diseño y para ponderar ciertas cosas. En un muro de tierra armada también dijimos, esto es como un pastel con muchas capas y tiene un elemento de refuerzo y esa longitud es la que permite que se genere una condición de estabilidad. Ah, perfecto, longitud de las barras y tipo de barra, absolutamente la primera medida de diseño de esa estructura de contención. Y así con los diferentes tipos de estructuras. ¿Alguna pregunta respecto de todo este tema de flujo que me habían solicitado recordar o repasar? Profe, Sí, adelante, Pedro. que ayer en taller hicimos unos ejercicios con condición hidrodinámica Sí, y algo se habló de que lo que importaba calcular era como el esfuerzo justo abajo en la tabla estaca. Y ahí como que el esfuerzo era igual en ambos lados, sí, claro. algo así. Y después con ese esfuerzo se calcula el empuje y el empuje sí varía en los dos lados. Y al final como que se calcula el esfuerzo del suelo con la presión del suelo. Y aparte lo del agua en cada lado y después como que se suman los resultados de cada lado. Así se hace. O sea, no sé exactamente qué fue lo de lo que el profesor les dijo, pero de lo que usted me describe a nivel general, sí, es de hecho lo mismo que yo también ya he mencionado en la clase. Voy a aprovechar y a volver a poner mis diapositivas, pero eso que usted menciona es lo mismo. O sea, lo digo porque no es por solo lo que se mencionó en el taller. Yo ya lo había presentado también acá como complemento aterrizado directamente al diseño. Pero acá ya estaba puesto eso mismo cuando calculábamos los esfuerzos laterales. Los esfuerzos laterales de una masa de suelo lo componen el empuje del agua, independiente de cómo lo calcule, y el empuje del suelo. Y el empuje del suelo lo calculamos con el gamma prima, ¿no? Con el gamma boyante en cada uno de los tramos en los que esté. Esto lo mostrábamos de esa manera. Y posteriormente, cuando estábamos analizando los tables estacados, claramente el suelo lo tengo que separar de la estructura. Permítanme, yo llego acá a la diapositiva, acá está. Tengo que separarlo del agua, perdón, más que de la estructura del agua, porque tengo dos variables que funcionan de manera diferente. El suelo está en una condición sumergida, donde evidentemente lo esté, obviamente. Y ahí en ese caso tengo que calcularlo con el peso que funciona de manera sumergida. Este gamma boyante, volvemos a lo mismo del principio de funcionamiento de las cosas. El Boyan, este que calculamos, es porque el suelo está con una presión que hace el agua producto de ley de Arquímedes, básicamente. Yo sumerjo unos sólidos en el agua y pues el agua va a desplazarse y a imponer una presión equivalente al peso del suelo desplazado y demás. Entonces, por eso el agua queda como en suspensión.
perdón, el suelo queda como en suspensión y por eso calculamos con gamma prima y eso lo hacemos de una manera porque todo lo que se hace en geotecnia, todo se calcula con el gamma prima cuando estamos calculando solicitaciones de esfuerzos. Lo tengo que calcular con el gamma prima porque es el esfuerzo que impone el suelo. Es el esfuerzo que impone el suelo. Entonces siempre lo calculamos de esa manera. Y aparte tengo que calcular el esfuerzo que impone el agua. Y el esfuerzo que impone el agua puede ser hidrostático cuando lo sea, hidrostático, o hidrodinámico como lo que ocurre en un desbalance de energía en un cable estacado. Entonces siempre debo de hacerlo de esa manera. Pero yo trato siempre de generalizar para que evidentemente ustedes tengan elementos para extrapolar a otras situaciones. Esto que acabo de mencionar no es de muros de contención exclusivamente. Todas las cosas en geotecnia las analizamos así, todas. Y de hecho ustedes ya lo han hecho. Cuando calculábamos carga neta, primero descontábamos el peso del suelo y después descontábamos el peso del agua y calculábamos la supresión y todo se hacía de manera separada porque separada se tiene que analizar. Entonces no aplica solo esto para este caso, para todos los casos tengo que evaluar en qué condiciones se encuentra el agua, en qué condiciones se encuentra el suelo y evidentemente calcular con cada uno de ellos. Con respecto al punto base, claro, esto tampoco es una premisa geotécnica, esto es una premisa básica de ingeniería y de mecánica de fluidos, y es que si yo tengo una condición de flujo en esta dirección, el punto de encuentro es un punto en el cual la presión del agua tiene que ser igual, pues si estamos hablando del mismo punto, o sea, por continuidad la presión de poros en la base, pues tiene que ser igual. No puede no ser igual, porque entonces estaremos rompiendo todas las leyes de la mecánica de fluidos. Tiene que ser una presión que es igual en este punto. Entonces, claro, tomo como referencia esto, teniendo claro de que yo tengo una presión que en este punto es igual. Pero eso no es una simplificación o una consideración geotécnica. Eso es simplemente la respuesta física que se genera en una condición de flujo donde yo estoy usando ecuaciones para ambos lados y claramente al usar una ecuación para un lado y después una ecuación para el otro lado, tengo que compatibilizarla porque si no, entonces no estaría satisfaciendo las leyes de la mecánica de fluidos en este caso. Entonces aquí parto con este punto de referencia y así entonces calculamos la distribución de presión. Ah, comprendo, profe. Y otra duda Sí, que tengo como un enredo en el tema de que, según tengo entendido, en el manual de carreteras, en el caso de los muros de gravedad al menos, no se considera el lado pasivo, el empuje pasivo. sí. Pero cuando resolvimos los ejercicios en taller, el profe lo considera y lo pondera como con un 50%, algo así. Sí, sí, sí. ¿Nosotros qué hacemos? ¿No lo consideramos? ¿Lo consideramos al 50% o cómo? Ustedes pueden considerar lo que ustedes consideren. Eso, cualquier aspecto de diseño, nunca se les va a cuestionar si está dentro de los criterios que regularmente se usan. Es decir, esto es una consideración y un criterio que es válido. De eso en su momento también hablé. Voy a aprovechar acá con una diapositiva para comentar ese punto, porque, bueno, frente a una estructura de contención que se encuentre empotrada o a cualquier tipo de estructura que se encuentre empotrada, la cantidad de esfuerzo que impone este material siempre me va a ayudar, siempre. El manual de carreteras no es que diga que ese empuje no existe. Esto lo he mencionado varias veces. Lo que indica el manual de carreteras es que considerando que hay una posibilidad que en los muros viales este material se pierda en el tiempo, lo excaven, se erode o pase algo en particular, conservadoramente se retira este material del diseño para no hacer depender la estabilidad de un material del cual no necesariamente hay control de que va a permanecer en el tiempo. Entonces, por ese motivo, el manual sugiere no considerar ese empuje para efectos de un talud de tipo vial. Ahora, yo si considero el empuje del pasivo, ¿eso está malo? No, no está mal, porque ese empuje está presente. La cuestión es cómo yo garantizo que ese empuje siempre pueda estar presente durante mucho tiempo,
Adicionalmente, considerando que esta altura es relativamente pequeña. Entonces, esa consideración del manual está explicada por ese motivo. Ahora, cuando yo decido considerarlo, también lo mencioné anteriormente, el empuje tiene una incompatibilidad de deformaciones entre el pasivo y el activo. La cantidad de deformación que requiero para que se llegue al activo es considerablemente menos de la que requiero para que se llegue al pasivo. Es decir, cuando esto se deforma y alcanza el activo, esto no necesariamente ha alcanzado el pasivo por deformación. Entonces, ahí, debido a eso, se toma la decisión de que si deseo considerar el pasivo, no puedo considerar el pasivo completo por ese problema de incompatibilidad de deformaciones, y en ese caso entonces se decide hacer el diseño con una fracción de lo correspondiente al empuje pasivo. ¿En qué momento yo debería de decidir incorporarlo en el diseño como tal? Y es cuando tengo las garantías de que la estructura de contención va a mantener su condición de empotramiento, así sea en esta altura, debo o puedo considerar, para hacer un diseño más aterrizado, la influencia que impone el empuje pasivo en ese caso, pero para considerar la inconsistencia o la incompatibilidad de deformaciones, debemos de hacer o de imponer algún criterio de reducción para modificar la magnitud de la reacción pasiva que se produce, dado el tema de la diferencia de deformación para alcanzar la condición de falla. Ah, ya, comprendo. Y en el caso de tablestacas, siempre se considera el pasivo, ¿no? Es que en el caso de la tabla estaca, el material va a depender de cómo funcione. La tabla estaca, recuerden, tiene dos mecanismos de funcionamiento, que es que funcione por voladizo, que es este caso tal cual, o que yo tenga un sistema mixto con un anclaje. Y entonces acá en este caso vamos a tener una condición mixta. Claro, en la mayoría de los casos, acá el pasivo yo no lo puedo quitar. Si yo quito el pasivo, pues sencillamente no hay tablestaca que se pueda poner, porque no hay nada que lo empotre. Entonces yo tengo que considerar la condición de pasivo. Pero incluso en los tablestacados también hay profesionales que usan criterios de reducción del pasivo. O sea, usan una fracción de lo que es el empuje pasivo para tratar de paliar el problema de la incompatibilidad de deformaciones. Pero el empuje pasivo siempre está presente. Es decir, si ustedes tienen una situación donde saben que puede haber reacción pasiva, siempre podrá ser considerada. Lo que sí sería equivocado es que se considere toda la magnitud completa en todas las situaciones. Habría que evaluar en qué situaciones es válido o no por el tema asociado a la deformación. Pero claro, hay situaciones como el tablestacado, que es su pregunta, donde yo claramente lo pasivo no lo puedo quitar. Es decir, el principio de funcionamiento de ese sistema es mediante empotramiento. Y la reacción del suelo, pues en ningún caso la puedo eliminar porque el muro ya no lo podría ejecutar. Ah, ya, profe. Y última pregunta, en las tablestacas, recuerdo que se hablaba de que el punto de giro está un poco más arriba de la base, Exacto. pero eso, pero en términos de cálculo, ¿se considera que está en la base No, o hay que ver dónde está el punto? no, eso es una buena pregunta. Si nosotros nos centramos para efectos del curso en el sistema de rotación en voladizo con punto de rotación básicamente en la base. O sea, nosotros nos enfocamos en eso. Y así centramos el diseño. Lo que ocurre es que dependiendo de la de trabazón o de la densidad que tenga el suelo en esta zona, en la zona donde se encuentra la ficha, es posible que yo garantice más o menos empotramiento de ese tablestacado. Entonces, entre más rigidez tenga este suelo, entre más duro sea este suelo, este punto se empieza a mover un poco, el punto de rotación. Finalmente esto es una viga, ¿no? Esto es una viga y empezamos a mover, o sea, se puede resolver como una viga y empezamos a mover este punto de rotación, que obviamente me hace modificar, como mostré en su momento, las distribuciones de las reacciones de los empujes. Entonces, claro, matemáticamente uno tiene forma de hacer un estimado, si tengo la condición de empotramiento, para verificar y calcular dónde están estos puntos de rotación.
como no es alcance del curso entrar en el diseño absolutamente pormenorizado de todos estos casos, piensen ustedes que tenemos en algunos casos asignaturas donde casi la mitad de toda una asignatura puede ser los diseños de estos sistemas, que incluyen los otros casos que por lo menos traemos a colación. Nosotros nos centramos en un sistema en el cual podamos asumir sin cometer un error muy severo dada la densidad del material, que el punto de rotación está más cercano a la base, y por eso entonces lo diseñaron ustedes así también en el taller. Ah, ya, pero entonces no lo considero justo en la base. Sería igual un poquito más arriba. O sea, siempre va a ser, lo que pasa es que la base sea completamente un pivote, ¿cierto? Eso físicamente tampoco va a ocurrir. Uno, para efectos de la resolución, lo asume en la base, digamos, ¿no? Ah, ya, ya. En la base entonces. Ujú. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? No habiendo entonces más consultas, con esto damos por culminado este capítulo. Yo les invito a que revisen con detalle las presentaciones. Se han hecho varios repasos en las diferentes presentaciones también. Evalúen muy bien o analicen muy bien todos estos casos desde el punto de vista físico. Estamos buscando resolver un problema físico. Cuando ustedes hacen esa valoración, en la mayoría de los casos, ustedes tienen todas las capacidades para discernir y tomar ciertas decisiones al respecto, y sin duda no se van a equivocar si tienen claridad respecto del comportamiento y de la respuesta física de cualquier obra en ingeniería, de cualquiera. Sé que cuando estamos en el escenario de un curso nos concentramos en una tipología y hablamos de ese y demás. Pero si uno busca o trata de analizar esto de una manera un poco más amplia, nos damos cuenta que son muchos conceptos y muchos lineamientos que vienen de otros ramos y de toda una secuencia formativa. Entonces, cuando nos meten el agua, por ejemplo, como que a veces se nos olvida que todo lo de fluidos aplica, que toda una serie de cosas aplican, y como que empiezan a haber algunas confusiones al respecto. Entonces traten de ahondar y de unir todos esos conceptos, no solamente para el curso, sino para la vida profesional, porque claramente en la vida profesional lo que estamos buscando es anclar eso. Muchas veces cuando de pronto no diseñamos o no dominamos el diseño de una obra en particular o de un sistema en particular, uno se pone a hacer esta deconstrucción física de, oye, ¿esto cómo funciona? Funciona de tal manera, yo creería tal cosa, y uno se empieza a armar una, como una secuencia de cómo uno lo diseñaría o algo así, y me atrevería a decir que en la mayoría de los casos está muy cercano a lo que finalmente el método específico busca. Evidentemente el método afina cosas, nos permite definir factores de manera mucho más precisa y mucho más determinística. Pero en términos globales, la esencia del diseño la tenía clara, y el procedimiento seguramente lo propio también lo tendría. Entonces, no hay que desligar eso, porque muchas veces a todos nos pasa, hay confusiones que se generan por, en ocasiones, un desligue del tema físico y quedarme en lo procedimental. Que el método pide tal cosa, pero siempre tengo que buscar una explicación que tenga una respuesta física para yo poder decir, ya, yo voy a usar esto. Pero no como a veces o en ocasiones me ha pasado incluso en reuniones reales, en obra y demás, donde casi que hay un porque sí, o es que el método es eso, o es que eso fue lo que dio el modelo, y es que yo lo modelé y eso fue lo que dio, y finalmente no hay ninguna explicación que valide esto. Entonces uno no puede entrar en esos escenarios, sino más bien ir más allá. Y esto aplica para muchas cosas, desde la prueba hasta su futuro desenvolvimiento profesional en diferentes áreas. Así que les invito a que hagan esa revisión. Con esto entonces doy por culminado este capítulo y procederemos entonces al control.